Antofagasta Televisión, con el auspicio de Equifax, presenta Línea Abierta. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva temporada de Línea Abierta a través de las pantallas de Antofagasta Televisión, el canal de Antofagasta. Agradecemos a todas las personas que nos han preguntado en las últimas semanas si es que iba o no el programa. Nos tomamos un receso más extenso de lo habitual, pero ya estamos de vuelta, como usted ve, con casa nueva y, por supuesto, con nuevos temas que conversar en este box ciudadano llamado Línea Abierta. El día de hoy vamos a conversar con respecto a la implicancia que tiene hoy por hoy la política chilena y la legitimidad con la cual la ciudadanía debe manifestarse ante lo ocurrido, por ejemplo, en el caso Penta, SQM y Cabal. Tres casos que ya pasaron a la historia de nuestro país como los más escandalosos, inclusive dejando a Chile varios puestos más arriba en los índices de corrupción en Latinoamérica. Para conversar parte de estos temas nos encontramos con Cristian Zamorano, doctor en Ciencias Políticas. Cristian, agradecemos por ser nuestro primer invitado de la temporada 2015 de Línea Abierta y segundo el tiempo por estar acá. Bueno, muchas gracias a ustedes y un honor empezar esta nueva temporada. Bueno, Cristian, y a ustedes en las casas los invito a ver el informe donde logramos recabar todo lo que hemos hecho o todo lo que ha pasado durante este último semestre con materia de Penta, que reventó con algunos políticos de la Unión Demócrata Independiente. Para muchos, particularmente para la nueva mayoría, era una cacería de brujas. Luego pasó a SQM, donde el espectro que faltaba de políticos chilenos quedaron ingresados, y como guinda de la torta, el hijo de la presidenta Michelle Bachelet, con los famosos terrenos en Machalí, el caso Cabal, el día de aprobación de los cerca de 10 millones de dólares para las tierras, junto a su esposa Natalia Compañón. Parte de todo lo que ha sucedido, en un resumen bastante rápido, en estos últimos meses, y cuál ha sido la implicancia entonces y la legitimidad de lo que ha acontecido durante las últimas semanas en materia de política chilena. Bienvenidos a Línea Abierta. Corruptos, eso es lo que son, ellos le roban al Estado y quieren que lo ignoremos. El Estado es el pueblo somos nosotros, siempre la misma cosa. Lo dijimos, contra quienes resulten responsables, cómplices, autores cómplices, no le agregamos letra chica a eso. Si esto no es chacota. Pagamos impuestos y ya estoy cansado de tanto pretexto. Esa vara conmigo no va mi friend y no me interesa si les caigo mal o bien. Lo que podemos señalar con toda claridad que por lo demás ha quedado acreditado no en una o en dos oportunidades, sino que en múltiples oportunidades, es que la campaña presidencial se realizó en el marco de la ley. De ver tanta corrupción, yo no sé por qué putas no los mandan a prisión. Esa es la realidad. Esa es la realidad. La presidenta Michelle Bachelet ha resuelto constituir un consejo asesor presidencial conformado por personalidades y expertos para elaborar una propuesta legislativa y de políticas públicas más estricta y eficaz, que promueva la transparencia en el ámbito de lo público y lo privado. En la panza un calambre, ellos roban dinero, a veces o comadre. Cuando a mí me escuchen dirán vara de chamaco, diciendo estupideces para pasar el rato, pero cobran su cheque, se reparten el cheque. ¿Qué pasa con el pueblo? Vaya a ver quién se la mete. Lo mío es protesta, que pesa más que su encuesta, basada en realidad, algo que les apesta. Nueva modalidad de robo profesionales y lo más político apegado a la legalidad, que son un poco de ladrones, que profesionales los mejores ya llevan rato haciéndole a esto. Para robar siempre encuentran un pretexto. En agosto del año 2014, el Servicio de Impuestos Internos denunció a 7 personas ligadas a la empresa Penta, entre ellos sus principales socios, Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín, por fraude tributario ante el Ministerio Público. Según la acusación inicial, el grupo habría defraudado al fisco por una cifra que está entre los 260 a 660 millones de pesos. Para muchos, la génesis de uno de los episodios de corrupción que ha marcado a Chile.
En este caso, gran parte de la Unión Demócrata Independiente cayó en las listas con los famosos raspados de olla o los empujoncitos para los últimos 100 metros, entre otras frases célebres que quedaron en el consciente colectivo del país tras conocerse los múltiples correos electrónicos. Una serie de conferencias de prensa reconociendo lo acontecido, palabras que se las llevó el viento, tomando en cuenta que los millones de chilenos que vieron estas aristas de inmediato sacaron sus propias conclusiones. El 7 de marzo llegaron las medidas cautelares para 6 de los 10 acusados, los 2 controladores de Penta, Carlos Delano y Carlos Lavín, los ex gerentes de la empresa Hugo Bravo y Marcos Castro, y el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner y el ex funcionario del Servicio de Impuestos Internos Iván Álvarez quedaron bajo la medida de prisión preventiva, mientras que los demás con arraigo nacional y medidas que van desde la firma semanal a arresto domiciliario nocturno. En medio del caso Penta, de a poco ingresaba otra polémica que terminaría por sepultar de forma indefinida a la política chilena, llegando SQM, donde el espectro que faltaba ingresó a las listas. Ministros, parlamentarios, concejales, exintendentes, cores, no se salvó nadie en esta nueva avalancha. De esta forma se concreta la extensión del caso de financiamiento ilegal de campañas políticas por parte de Penta, la posibilidad de que la firma que preside Ponce Lerú haya incurrido en la misma práctica. Se hacía cada vez más cercana. Muchos nombres aparecieron a goteo. Este caso se fue acercando hasta Antofagasta, comenzando con el exintendente de la región, Pablo Tolosa Fernández, esto a través de la empresa Abogados Tolosa y Compañía Limitada, militante UDI en año 2010. Esta sociedad aparece emitiendo boletas por 2.777.780 pesos. En marzo del mismo año, Tolosa fue designado gobernador de Antofagasta y en 2012 pasó a ser jefe regional. En el caso de la boleta que aparece en el reportaje del mostrador, la oficina en la cual yo trabajo tiene una relación profesional de larga data, desde 1999, con SQM y empresas relacionadas o filiales de esa empresa, que casi generalmente respecto de juicios en materia de accidentes laborales, ya sea de trabajadores directos de estas empresas como de trabajadores de empresas relacionadas. Luego vino el exdirector del Trabajo Región de Antofagasta, Marcelo Pizarro, quien hasta ahora no ha respondido al caso, aunque según los informes, en el año 2010 el exfuncionario público facturó 13.908.355 a Soquimich, aunque los nombres no se terminan, siendo el del exdiputado Manuel Rojas, quien también aparece en las listas. Según Rojas, jamás generó este tipo de documentos y tampoco recibió dineros irregulares en su campaña durante el año 2009. Las campañas son muy caras, toda la gente sería falso decir que uno no. Nosotros siempre pedimos apoyo a todos, no solamente a las empresas, a los amigos. Después cuando ingresa la plata por el CERVEL nadie sabe porque son fondos reservados. Entonces, Andrés, yo te mentiría si yo supiera qué son, y lo digo públicamente, si yo supiera quiénes son los que me hayan aportado, les doy las gracias públicamente. Hasta ese momento, solo personeros y políticos ligados a la centro derecha, pero solo bastaría algunos días para que otros nombres salieran a palestra pública, siendo Jaime Araya uno de ellos, concejal de Antofagasta, quien aparece con boletas que ascienden a los 12 millones de pesos. Conversamos con el concejal, quien reconoció la existencia de las boletas extendidas hacia SQM, aunque deja claro que todos los documentos fueron extendidos dentro del marco legal. Primero es decir que efectivamente esas boletas existen, corresponden a boletas emitidas durante el segundo semestre del año 2010. Al respecto, yo creo que hoy día lo importante es que los tribunales de justicia puedan investigar, que el Ministerio Público pueda aclarar esta situación. Yo entiendo efectivamente que hoy día el manto de duda que hay sobre la actividad política producto de este y otros casos hacen que la gente legítimamente dude de quiénes son sus representantes, y respecto a esto mi principal voluntad es colaborar con la investigación, que esto se pueda aclarar para que la gente pueda volver a creer y confiar en lo que uno ha hecho, y yo espero que una vez que el Ministerio Público estime o no citar a prestar declaración, poder explicar de manera más detallada en qué consistió ese trabajo, qué es lo que se hizo, cuánto fue el monto que se pagó, el periodo de facturación del mismo. Y el último personero conocido en este caso en la región de Antofagasta fue el último intendente de la zona en el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Se trata de Waldo Mora Longa. El personero aparece con boletas por un total de 261.650.000 pesos, esto desde los años 2009 al 2013. Mora respondió a nuestro llamado y conversó sobre el caso y explicó la proveniencia de las boletas, también reconoció la existencia de ellas y todas son ligadas a sus sociedades y empresas comunicacionales, donde ese
SQM pagó por publicidad, según el exintendente regional. Estoy muy tranquilo, no tengo ningún problema. Eso es todo, hay contratos de publicidad que respaldan todo. Y cuando te hablan de 96 boletas, lógico, si hay contratos tenés que dar una boleta todos los meses. Po. Ahora, si yo te podría decir de qué vivo yo en la radio, de publicidad. ¿Con quién le pago a los periodistas? Tengo que darle con sueldo. Si no, ¿cómo? Y como si esto fuera poco, aparece otro más, el bullado caso Cabal, en el que incluye a Sebastián Dávalos Bachelet, hijo de la presidenta Michelle Bachelet, quien obtuvo un crédito por más de $10 millones al día siguiente en que su madre ganó la elección presidencial, el que habría sido utilizado para comprar un terreno en Machalí, sexta región, cuyo suelo era de uso agrícola. Dávalos presuntamente habría ejercido un tráfico de influencias que permitió un cambio en el plan regulador de Machalí y con ello un cambio en el uso de suelo, pasando de ser uso urbano, lo que elevó su plusvalía beneficiando a la sociedad Exportador y Gestión Cabal Limitada, de propiedad de su mujer, Natalia Compañón. Yo no tuve ninguna información ni previa ni después. Me informé en Caburga por la prensa. Que no me queda más que pedir humildemente perdón por este amargo momento. Entiendo además que esto para algunos podría no ser suficiente. Es debido a lo anterior que he decidido dar un paso al costado y renunciar a mi cargo de director sociocultural de la presidencia. Altos han sido los costos que ha debido pagar la mandataria ante este caso, el más cercano es la encuesta CADEM. El sondeo mostró que un 54% de los chilenos encuestados consideró que la polémica por la compra y venta de estos 3 terrenos por parte de la firma de la nuera de la mandataria será el tema por el cual se recordará su administración. Escándalo que sacó a Chile de los países con menor corrupción de la zona, siendo tan solo el 3 de diciembre del año 2014 catalogado de esta forma por el Índice de Percepción de la Corrupción de la ONG Transparencia Internacional. Hoy por hoy, credibilidad muy golpeada por lo visto hasta ahora en el país, de un hecho que al parecer lleva años sucediendo, pero bajo la sombra. Siempre encuentran un pretexto. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Ahí está entonces parte del informe que hemos preparado para este primer episodio de Línea Abierta con respecto a todos los casos que hasta el momento se conocen y parte de también personajes protagónicos, comenzando todo con Penta. Cristian, bueno, esto comenzó con un exfuncionario de Penta enojado por su despido, sí. Tiró algo al voleo y terminó siendo una bomba que estalló y hasta el día de hoy arroja víctimas. Bueno, sí, fue una delación a la base que da inicio a todo esto y que luego abre varias vertientes al mismo problema y en realidad planteó el caso más novedoso, que es el caso Sokimich. Eso por una parte. Pero por otra parte surgió lo que pasó con el hijo de la presidenta y eso no tiene estrictamente nada que ver con el caso Penta ni el caso Sokimich, simplemente se relaciona con el asunto de la moralidad, la práctica del poder y la relación con el dinero. Ahora, muchos, claro, conocen el tema bajo sombra, bajo una penumbra. O sea, esto se sabía que de una u otra forma habían empresas que proporcionaban de recursos a algunos personeros políticos para financiar sus campañas, pero luego de conocerse, por ejemplo, y te pongo un ejemplo, los famosos correos electrónicos. Sí. Oye, queda algo en el raspado de la olla, hubo un empujoncito para los últimos 100 metros. O sea, muchos me han comentado, casi un lenguaje delictual para poder pedir plata, por supuesto, fuera de todo marco legal. Y esto quedó justamente a la luz pública y a la opinión de la ciudadanía. Bueno, por el momento yo no puedo pronunciarme sobre la ilegalidad de manera tajante, sabiendo que es una investigación en curso. Pero te puedes ya pronunciar sobre la inmoralidad. Y en la inmoralidad aparece no simplemente en los hechos, pero también en los actos que llevaron a esos hechos. Ahora, cuando tú mides la dimensión de estos lobbies, que era una corrupción disfrazada, eso nos da obligatoriamente la impresión que todo esto sí se sabía, porque no puede estar infiltrado en tantos medios, con tanta gente, no puede ser transversal sin que se sepa. Entonces hubo una omerta, un silencio cómplice, quizás de la clase política ella misma, y también quizás de algunos medios de comunicación, donde el trabajo no estuvo hecho. Y hoy en día todo el mundo se sorprende de estas revelaciones, pero en sí este estado de cosas ya existía desde antes y ya se podía fácilmente sospechar. O sea, es un tema que
era evidente. Mira, lo último que conoció Antofagasta, el último que conoció el norte del país con esta lluvia, este diluvio que hubo y las diferentes implicaciones a nivel de infraestructura que esto tuvo, los desastres que hubo. Esto no está directamente ligado a la corrupción que concierne a la clase política, que las cosas se hagan a media, que los controles no sean eficaces, que no haya una fiscalización del actuar de las construcciones. Hay un evento natural que sucede, ¡pum!, todo se desploma. Eso te indica que el actuar político trabaja mal. ¿Y trabaja mal por qué? Porque de algún modo está podrido. ¿Está podrido por qué? Por una corrupción, por grandes cantidades de dinero que justamente ahoga la vocación y inducen al político a trabajar por el dinero y no por el interés general. Ahora, Cristian, consultar, por ejemplo, con la confusión que pueda generar esto hacia la ciudadanía. Votantes y no votantes, hay que separarlos, porque es claro el que no vota, con esto peor aún, y imagino que se va a aumentar el tema de la abstención en las próximas elecciones. Pero confusiones, porque primero esto comenzó con partidarios o militantes de la UDI. Sí. Muchos de ellos fueron los que cayeron primero en Penta. Sí. Se sumó RN, ya era la centro derecha completa que estaba inmersa en esto. Explotó SQM y salió el otro espectro que faltaba. ¿En quién puede confiar la ciudadanía? ¿Dónde queda la credibilidad de la ciudadanía en estos momentos? Bueno, la ciudadanía está en la expectativa de saber qué buena noticia va a salir de ahí, pero yo creo que sobre todo la expectativa más grande de la ciudadanía es cuándo eso se va a terminar. Y yo creo que todavía no hemos tocado fondo, está simplemente en curso estamos en una caída. Ahora, yo creo que crisis sí hay, pero crisis no había para los políticos. Este sistema existía antes. Ahora que se reveló, hay una crisis para ello. Y por eso, ni la abstención llamó la atención a la clase política. No le dio prisa a cambiar ejes fundamentales de la práctica del poder. Incluso quizá hubo conveniencia. Había el que tenía más partidario o inscrito en sus partidos era los que... Yo creo que la primera lección que debe sacar la ciudadanía, que en la política, si me permite la expresión, de no estar ni ahí, de no ir a votar, es la misma cosa. Eso favorece al inmovilismo, al statu quo. Hoy en día, si quieren que la gente quiera que cosa cambie, deben ir a votar. Ahora, el problema es que no hay figura por quién votar. Y de manera obligatoria, esta deberá surgir de la sociedad civil y no tanto de la llamada clase política. Ahora, el actuar. Partamos por la centro-derecha. Varias conferencias de prensa, varios reconocimientos a errores. Incluso una senadora por ahí, error involuntario, lo catalogó. ¿Cómo podemos ir abordando comunicacionalmente, por ejemplo, y por supuesto este tipo de declaraciones que, claro, la ciudadanía al parecer ya tenía un criterio totalmente definido antes que esta persona hablara? Ya, pero ¿qué quieres decir con eso? O sea, ¿cómo se actúa ahí? ¿Políticamente correcto? ¿Políticamente desesperado? ¿Políticamente por decir algo y salir del paso? Yo creo que actualmente en lo político estamos en el error forzado si haces el paralelo con el tenis. Es decir, la clase política, como esta crisis es transversal y es sistémica, no es individual, es el sistema, todo el cuerpo justamente se une, hace prueba de solidaridad. No olvidemos que ayer fue la UDI, hoy día fue la UDI a ver la presidenta para saber cómo resolvemos esto. Es decir, obligatoriamente, hay una situación de urgencia y de pánico para la clase política y eso va a dar lugar a declaraciones, a tácticas erróneas y sobre todo a apresuramiento en cuanto a las respuestas y al plan de acción. Ahora la centroizquierda también salió, particularmente con sus voceros de gobierno, el ministro del Interior, pocos parlamentarios, incluso está dentro de la investigación un ministro, el ministro Undurraga también está dentro de estas investigaciones. Casi es lo mismo, centro derecho, centro izquierda, al parecer reaccionaron de la misma forma, con la diferencia que uno está en el oficialismo y el otro en la oposición. Sí, pues reitero, el asunto es transversal, es decir, mira, si me permite, yo te doy una teoría. Yo creo que estamos simplemente en la continuidad de la transición política. Yo creo que la transición política se va a terminar cuando esta crisis va a llegar a su punto final. Yo creo que no hemos salido de lo que implementó la dictadura, el gobierno militar y lo que usufructó los gobiernos democráticos. Yo creo que simplemente esto está demostrando que no hemos salido de los paradigmas que implementó el sistema. No olvidemos que Sokimich está directamente relacionado con la figura de Augusto Pinochet. Y yo creo que lo más dramático por la izquierda, donde puede sentirse más culpable, donde se puede más condenar moralmente, es que recibieron dinero de la figura que ellos condenan. Entonces podemos no poner a Augusto Pinochet en la figura de las medallas presidenciales,
no reconocerlo como presidente, pero en realidad, históricamente, es el personaje más importante de Chile estos 40 últimos años, sabiendo que todavía nos desarrollamos en los paradigmas que él implementó. Y hasta el día de hoy se saca provecho. Se saca provecho absolutamente, y de la izquierda y de la derecha. No, claro. Y de la derecha no sorprende, que el caso Penta venga de la derecha no sorprende, que Sokimich haya financiado campaña de la derecha no sorprende. Lo que es lamentable es que no hubo ninguna contrapoder que emana de la izquierda que supo, de un punto de vista moral, no aceptar dineros de ellos, pero simplemente la competencia al poder los nubló y todo el mundo aceptó lo que se implementó. Y por eso que hoy día podemos ver que todo el régimen implementado por la Constitución de 1980, saber, una jubilación privada, un sistema de salud privado, una educación privada, ni la derecha ni los famosos progresistas, declarado como tal, autoproclamado como tal, supieron oponerse a ello. Hoy día, con esto lo que está sucediendo, tenemos una respuesta de por qué no sucedió. Y lo que concierne a la actividad minera, también sabemos hoy en día de por qué no hay un control, una fiscalización fuerte por parte del Estado de todos los atavismos que atrae la contaminación minera. ¿Una nueva política de transparencia en época eleccionarias cambiaría el actual panorama? Yo creo que actualmente no cambiaría nada, ni una elección anticipada, ni la dimisión de Michelle Bachelet. Hoy en día el cambio, lo que está sucediendo... El tema de la elección anticipada fue uno de los batatazos que entregó parte de la nueva mayoría. Sí, pero es sin sentido para muchos. Sí, no, para mí personalmente no tiene ningún sentido una elección anticipada, porque, mire, a un momento dado se habló, hace poco tiempo se está hablando durante las reformas, que ya no pueden ser llevadas a cabo, de un cambio constitucional, que eso era opium para el pueblo, lo incluso dijo un dirigente socialista, Escalona. Pero hoy en día están proponiendo elección anticipada. Si uno lee la Constitución de 1980, a ningún momento aparece esa opción, porque esa opción pertenece al espíritu de una constitución semipresidencialista. No es el caso de Chile, es una constitución presidencial. Entonces no podemos ir fuera del espíritu de la ley. ¿Por qué? Entonces inventemos una nueva ley, pero no podemos ir a tomar a contrapié el texto de la ley. Y yo creo que ahí estamos siguiendo en fantasía, en salida de urgencia. Lo que debe pasar acá, yo creo, es llegar al final de este proceso, y la transparencia no lo van a entregar los políticos ni las leyes. La transparencia yo creo que actualmente lo están entregando los medios de comunicación. Y nada más, acá estamos viviendo la etapa Wikileaks, por acá, en Chile. Nada más. ¿Dónde está la legitimidad ahora entonces para generar reformas? Porque claro, en el Congreso se puede tratar el tema de recursos limitados o públicos totalmente sin ingresos reservados, por ejemplo, que se conversó en un momento. Reformas educacionales, reforma tributaria, la nueva Constitución, en fin. Con esto, la legitimidad de nuestros políticos, según el Ministerio del Interior, la legitimidad del Congreso aún está intacta. Para la ciudadanía me imagino que no es tan así. Bueno, la legitimidad en cuanto a llevar los procesos de reforma que planteó la nueva mayoría ya se discutía antes. ¿Por qué? Porque en realidad 25%, un poco más de 25% del cuerpo electoral que eligió Michelle Bachelet representa simplemente el 25% del cuerpo electoral. Esa es la famosa ola que sumergió el país, era simplemente el 25% del cuerpo del universo electoral. Entonces la legitimidad de reforma profunda se discutía ya antes de esto. Y lo decía la derecha, que hablaba de un ambiente pre-73. Se silenciaron porque igualmente tienen sus casos ellos, sus cacerolas, y no pueden seguir hablando. Pero en sí, hoy en día, la legitimidad se perdió absolutamente. Ya no es simplemente el 25% del universo electoral. Hoy en día es la confianza que se depositó en la presidenta que ya no está asegurada. Y por ende, todo proceso de reforma que hoy debía venir ya no es válido. Yo creo que no es la prioridad por lo demás. Hoy en día la prioridad es estabilizar el país y regresar a crear un funcionamiento institucional en el cual sí disponga de la legitimidad de la ciudadanía. Cristian, ¿te parece si vamos a una pausa? Por supuesto. A la vuelta volvemos analizando lo que pasó acá, en el subsistema, como muchos les llaman, regiones, porque también llegó el caso Sokimich acá a la región de Antofagasta, a goteo, pero llegó, y sin duda también ha marcado hitos interesantes, particularmente por los nombres, porque no solo son de centro-izquierda, o sea, de centro-derecha, sino que también implicados de centro-izquierda. Vamos al corte, volvemos enseguida, usted no se separe de nuestra sintonía. Antofagasta Televisión estamos presentando Línea Abierta con el gentil auspicio de Equifax. Mi nombre es Carolina Bravo, soy médico cirujano, especialista en medicina estética y anti-aging. Mis pacientes consultan por tratamientos que les permitan verse más jóvenes, frescos y descansados, sin dejar de ser ellos mismos. Con un estudio de su rostro puedo detectar pequeñas imperfecciones y corregirlas sin cirugía.
Clínica HVAC, pasión por lo que hacemos. Nueva dirección, Nicanor Plaza 863 Gran Vía. Fono 55-222-6060 y en www.hvac.cl. Hola, ¿cómo están? Soy Danisa Segovia. Quiero invitarlos a este nuevo programa de Antofagasta Televisión. De todo un poco, que se transmitirá todos los días, de lunes a viernes, a partir de la 1 de la tarde. Acompáñeme a disfrutar de esta hora juntos. No se olvide, de todo un poco. Social, Cuento Contigo, te acompañará en una tercera temporada, porque ya no estás solo. Tu historia será nuestro compromiso. De lunes a viernes, Cuento Contigo. ¿Quieres comunicarte con nosotros? Visita nuestras redes sociales. Síguenos en Twitter. Seamos amigos en Facebook. Mira nuestros videos. Antofagasta Televisión, el canal de Antofagasta. En Antofagasta Televisión estamos presentando Línea Abierta, con el gentil auspicio de Equifax. 20:30, ya estamos de regreso en este episodio de Línea Abierta, conversando con respecto a las implicancias, aristas y esquirlas que han quedado regadas en todo nuestro país con respecto a los casos de boletas emitidas o financiamiento a campañas políticas, como lo son los casos Pente, SQM. Y por último, como botón de muestra, vamos a conversar con cabal, con Cristian. Cristian, nos habíamos quedado en el tema regional. Claro, a nivel central se hablaban de 100, 200, hasta 500 millones de pesos. Acá, por supuesto, las cifras bajan, pero al parecer no dejan de ser alarmantes para la misma ciudadanía. No olvidemos que la región de Antofagasta es la región que aporta más al PIB del país en general, al Producto Interno Bruto. De manera obligatoria es el país, es la región donde va el empresariado, va a tratar de influir sobre el poder legislativo. Es lógico, si acá está la empresa, está la actividad minera. Entonces nos debería sorprender que acá aparezca el nombre. Ahora, la presunción de inocencia de un punto de vista legal se aplica, por el momento no hay nadie condenado. Pero ya de un punto de vista moral, tú ya puedes hacerte algunas preguntas. Y por el momento se esperan respuestas un poquito más contundentes para poderse sacarse la duda acerca de las personas involucradas. Claro, la gran mayoría aduce empresas que tienen empresas personales o familiares que han sido, se les han entregado servicios. A muchos les llama la atención que fue justo a esa empresa que hoy por hoy está en palestra pública, lamentablemente. Sí. Pero claro, como tú bien dices, hay que esperar investigaciones, y si es que están llamados también a la investigación. Sí, no, que es muy extraño, porque si tú miras la empresa minera, cuando traes especialista, trae muchas veces especialistas o desde Santiago o desde el extranjero, cuando busca especialista técnico muy perfeccionado. Y extraño, la persona involucrada, que además tiene actividad política, se dice que son asesoría. A mí me gustaría que demuestren su capacidad técnica de alto nivel, a nivel de la capacidad técnica que supuestamente se requirieron a sus servicios. Asesorías. Asesorías, bueno, es muy amplio como término. Por supuesto. Francisco, ¿cómo le va? Aló, Francisco. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Gusto en saludarlo. Oiga, Francisco, bueno, casos que han marcado la política chilena y que la marcaron a fuego, porque esto obviamente no va a pasar tan fácilmente y va a quedar dentro de la historia de nuestro país. La gran pregunta que nos hacemos, Francisco, es ¿dónde queda en definitiva la legitimidad de nuestros políticos? Ya. No sé si me está escuchando bien o le bajo el... Sí, lo escucho perfecto. Ah, ya. Pero bueno... Dígame. No. Bueno. Tiene problemas nuestro amigo Francisco, ¿ah? Parece que el celular, si es que se puede mover un poquito. Esperemos que nos pueda llamar de nuevo Francisco. Vamos a ver si nos establecemos. Si establecemos de nuevo el contacto. Llámenos de nuevo. Ahí sí, a ver. ¿Aló?
Francisco, ¿me escucha? Erwin, ¿me escucha? Ahí sí, perfecto. Ahora sí. Ya. Cuente. Erwin, bueno, no tenemos que olvidar que casi fue la que no votó, aprovechando un poco de que... No se escucha. No. Se le corta el teléfono a Francisco. Ojalá que se pueda volver a comunicar. Francisco, comuníquese de nuevo porque tiene problemas con el fono. Se escucha bastante mal. Por favor. El primer nombre que salió acá en la región, Paulo Tolosa Fernández, ex gobernador y ex intendente de la región de Antofagasta, relacionado con la política de centro derecha, con familiares también, incluso por mucho tiempo a cargo de los tribunales electorales en la región. Un staff de abogados se asoció justamente a aquello. A la gente comenzó, e insisto, en un inicio, claro, este sector es el que se está llevando las lucas, pero nunca pensaron que entre comillas, los malos, porque en Chile todavía, y como tú bien lo decías, la transición, tanto política como ciudadana, parece que todavía no se corta ese hilo. Y se habla de los malos y los buenos para muchos, en muchos casos. Son los que están involucrados en esto. Salió el otro espectro que también, por ejemplo, acá en la región, es el caso de Jaime Araya, relacionado con la centroizquierda. Una sorpresa para muchos. Jaime Araya, posible futuro alcalde en años que siguen, concejal, hijo de uno de los alcaldes más queridos y famosos de la ciudad de Antofagasta. Casi replicado a lo que sucede en Nacional, pero nos llegamos y nos golpea acá en la región. Bueno, es obvio, de todas maneras es lógico que la empresa, que el financiamiento va a atacar todos los grados, del más chico hasta el más alto, empezando más bien lo contrario, pero tiene que tocar todos para que haya un rebote y que haya un seguido. Ahora, que eso concierne a Antofagasta, lo reitero, es absolutamente lógico, no puede ser de otra manera. Y es hora que tú me dices que involucra también gente de la izquierda. Mire, desde que se implementó la Constitución de 1980, desde que se implementó un Estado subsidiario, es decir, un Estado que intervenga lo menos posible en la actividad social de la sociedad, la izquierda, ¿qué ha propuesto? ¿Ha propuesto más Estado? Si no es por la marcha estudiantil en 2011, nunca hubiese propuesto esto. ¿Qué significa eso? Que por una razón el progresismo no siguió con los estándares de siempre. Por el fracaso del modelo quizás soviético, la caída del muro también, pero no solo eso, la socialdemocracia en Chile no existe y no lo dirige la izquierda porque la izquierda nunca la quiso aplicar. Hoy en día tenemos el elemento de respuesta de por qué no tomaron ese estándar. La derecha, la UDI, ella siempre fue pro empresario, bien que sea el partido más popular, siempre tuvo un nexo fuerte con el gran empresariado. Y RN, yo creo que RN, para mí yo siempre pensé que el futuro de esto, de la política en Chile, está el centro izquierda el que puede jugar un papel. No soy militante ni nada, lo digo simplemente lo más objetivamente posible. ¿Por qué? Porque las derechas extremas sabemos cuál es su posicionamiento y la izquierda no supo ser fiel a los valores que era supuestamente de representar el pueblo, la igualdad y todo eso. Hoy en día hay una centro derecha que puede mostrarse moderada, que yo creo que ahí existe un espacio para que pueda retomar esto, un rumbo un poquito más republicano de este sistema que es profundamente económico. Justamente. Oscar, ¿cómo le va? Erwin. ¿Cómo está? ¿Bien usted? Bien, pues gusto en Te saludarlo. llamo de menos, Erwin. Saludos a... Acá estamos de vuelta. ¿Me escucha o no? ¿Aló? Oscar. ¿Aló? Ahora sí. ¿Cómo le va? ¿Se escucha o no? Sí, ahí lo escucho perfecto. Oscar, ¿me escucha? Sí lo escucho, ¿usted me escucha a mí? Ahí sí lo escucho bien. Ya. Ahí lo escucho bien. Ya. ¿Sabe qué? No es problema de teléfono. ¿Sí? No, no es el problema del teléfono. ¿Y Son qué será? problemas de otro tipo. Oh. Pero después el programa lo voy a conversar. Oiga, don Oscar, el tema es complejo, ¿ah? Y lo hemos visto durante los últimos 6, 7 meses con el tema de la política chilena. Ahora, ¿a dónde queda la legitimidad? Esto lo hemos conversado mucho tiempo, ¿ah? Pero nunca habíamos llegado a este extremo de ya darnos cuenta fehacientemente de cuál es el mundo en donde realmente se manejan muchos políticos chilenos. Y ahora vimos la podrición. La vimos con hechos fehacientes. Ahora me preocupa algo, ¿ah?
Si bien es cierto, no se puede... No sé qué va a probar. No van a financiar a este... Dale, Erwin. Ya, dejamos ahí a Tomás Oscar. Tampoco funcionó el llamado. Algo pasa. Están boicoteando el programa. Bueno. 20:37. Otro de los personajes icónicos que estuvo su tiempo acá en la región, luego emigró a Santiago y devolvió a la región de Antofagasta, Waldo Mora Longa. Sí. Ex parlamentario, el último intendente de la región de Antofagasta en el gobierno del presidente Piñera. Sí. ¿Por qué nos saltamos de Tolosa y dejamos de lado al resto, que más ratito lo vamos a tratar, porque es, entre comillas, el que más dinero sale con boletas? Son 63 boletas, sumadas todas 261.650.000 pesos. Sí. Claro, uno dice, bueno, el argumento propaganda radial de SQM. Claro, uno se pregunta y uno sabe que los que trabajamos en medios de comunicación, que el sustento de cada medio de comunicación es justamente el auspicio, la publicidad. Pero para muchos también dicen, bueno, pero 200 y tantos millones de pesos es claro. No, la cobertura no era nacional, era regional. Y sabiendo que en una región muy grande donde hay pocas ciudades y donde los medios de comunicación no son ultra mega desarrollados. Entonces yo creo que las cifras que se manejan no corresponden con la realidad local. Pero debemos saber que él también hay que tomar en consideración que él fue DC, entonces estuvo durante el gobierno de la concertación, entonces tenía llegada a ciertos círculos y también tenía llegada con el mundo empresarial. Entonces un personaje bastante interesante, sobre todo... Expresidente del puerto de Antofagasta, por ejemplo. Entonces siempre estuvo muy activo a ese nivel y tenía contacto directo con el poder legislativo en el cual se desempeñaba. Y luego le dieron un puesto directamente relacionado con el Ejecutivo. Es obvio que es un personaje que tiene una larga trayectoria política y que eso es fruto obligatoriamente de contacto con gente que pudo sostener esa situación hegemónica. Ahora, lo que a mí me llama mucho la atención es que el señor Waldo Mora dio lecciones de morales a todo el mundo mientras estaba en el poder. Y hoy en día, a la luz de eso, ojalá tenga un poquito más de resquemor, que si quiera dar nuevas lecciones de moral, porque yo me acuerdo muy bien de una declaración acerca de los colombianos que traían enfermedades y cosas así. Pagarle tan caro asesorías y no informarse un poco más para sacar ese tipo de frase, igual es un poco lamentable. Ahora, ¿cómo podemos hacer la diferencia, Cristian, entre personajes que ya no van a tener, y siendo bastante realistas, otro lugar en la política regional o nacional versus los que sí tienen la posibilidad de ingresar y están dentro de estas investigaciones? Llámese Jaime Araya, por ejemplo. Tu pregunta es difícil, ¿no? Porque yo te digo, es una investigación en curso. Yo digo, lo que ya sufre las personas de quien se citan los nombres es la condena moral. La presunción de inocencia es simplemente de un punto de vista legal, pero al ciudadano, cuando le recibe la información, de inmediato hay una sospecha fuertemente a la persona a quien se menciona. A eso iba a ir yo. Claro, independiente que esté o no terminada la investigación, el nombre de una u otra forma ya salió, sí, absolutamente. Ahora, si eso es independiente de la voluntad y de la persona concernida y del Poder Judicial. Ahora, la gente debe saber que hay una presunción de inocencia, pero eso, una vez más, son opiniones. Y ahí yo creo que a partir del momento que tu nombre sale en relación con lo que está sucediendo actualmente, yo creo que tu nombre está manchado definitivamente de acá, por lo menos hasta el final del juicio. Ahora, ¿será posible, dentro de lo que se conoce hasta el momento, porque recordemos, ya hay personas en cárcel, por el caso Penta particularmente? Sí. ¿Existirá la posibilidad en Chile de un político en cárcel? Yo creo que lo que todo el mundo está esperando. De algún momento será la simbólica fuerte. ¿Sería la muestra de poder, por ejemplo, o definitivamente arreglar su imagen del Poder Legislativo? Porque el Poder Legislativo, recordemos, tampoco tiene la mejor de las imágenes. No, yo creo que lo que estamos viviendo desde el quiebre institucional del 73 es la crisis política la más profunda que conoce el país. Es una de las grandes, yo creo que, y espero que quede en la historia.
Y básicamente una crisis no por lo que todo el mundo piensa, que el hijo de la presidenta o que muchos políticos están involucrados. Es una crisis política, una crisis profunda porque se está poniendo en tela de juicio el principio de legalidad. Es decir, no se está respetando la ley y si no se respeta la ley, un sistema democrático por ende no puede sostenerse. Y yo creo que acá está la gran dificultad. Y para eso, para que sí, porque también el mensaje, el metadiscurso también funciona con simbólica, se debe ver, yo creo que la gente está esperando que se vea un político condenado y que vaya a la cárcel. Por el momento, por ejemplo, ayer salía en La Tercera, el presidente Sokimich está poniendo toda la culpa, le mete toda la culpa a Fontaine. Actualmente están hablando de todos los operadores políticos, que son ellos los culpables. Son varios, Pero en un aparato republicano administrativo, administración de Estado que funciona, no hay operadores políticos. Y si hay operadores políticos, es la resultante de algo. Ya, eso denota una crisis profunda. Y quizás los operadores políticos, ¿cuál es su función precisa? Arreglarse para recibir financiamiento oculto y no respetar la ley. Entonces acá tenemos un problema grave que llama a una reforma porque el principio de legalidad, respaldo fundamental de la democracia, no está siendo respetado. Es complejo el tema del operador político y hay otro término que es el encargado de reunir los fondos, que es otro personaje que también aparece ahí entre penumbras. Cristian, ¿la renuncia de un senador, un diputado, podría compararse con el encarcelamiento de alguno? Porque hubo, por ejemplo, los políticos jóvenes, llámese Jackson, llámese Boric, quienes han tratado de hacer un cambio importante al interior del Congreso, por ejemplo, con la disminución del 50% de la dieta parlamentaria, también hablaban de que ya no existe legitimidad entre estos políticos y deben simplemente dejar sus cargos a disposición. Sí, el problema con los discursos de los dirigentes estudiantiles es que, empezando, no olvidemos que son dirigentes a la base estudiantil. Y yo creo que hay una cierta inocencia muy pulcra, muy bonita, pero es una inocencia moral. Lo que la gran virtud de los dirigentes estudiantil es que insertaron al interior del Congreso una cuota de racionalidad, porque los sueldos altos de los diputados, ellos ya lo habían mencionado hace algunos años y todos los diputados han dicho no se toca el sueldo, la rebaja del sueldo. Hoy en día siguen pidiendo la renuncia de los diputados. Eso hablaría muy bien, eso sería un acto muy noble. Pero la moralidad ya está trastornada hace mucho tiempo. Tú no puedes pedir hoy en día a ellos de cambiar de actitud. No van a entrar en una cabina telefónica los diputados que participaron en esto y salir como súper virtuoso man. ¿Me entiendes o no? Entonces no puedes pedir eso. Lo que debe suceder, para hacer un paralelo muy grotesco, pero es como la película Los Incorruptibles. Como indiqué, debe haber un organismo potente anticorrupción. Al especialista del tema de la corrupción, porque esto es corrupción, que vean sus diferentes formas de cómo se inmersa en todos los ámbitos del poder, en toda la esfera, por una parte, y un brazo armado de esto. Lejos de los círculos de poderes de los diputados, de los grandes empresariados. Cristian, desde que el Contralor General de la República dijo que la corrupción había llegado a Chile, estando la presidenta 1,5 metros de él, o sea, el tema ya es un cuento distinto. Chile dejó de estar dentro de los países menos corruptos y con esto lamentablemente también ganamos más de un puesto. El pituteo es una manera de corrompir. Si tú pones a alguien por afinidad y no por su capacidad, es una especie de corrupción. Miren cómo el país queda después de un terremoto, después de una noche de lluvia, como el nivel de la delincuencia, porque el narcotráfico. Es decir, eso no es fruto de que un Estado que funciona. La corrupción ya está. Si no hay un consenso en cuanto a la situación de este país, si los políticos siguen no reconociendo su responsabilidad en este estado de la cosa, esto no va a avanzar. Por eso dejemos la crisis llegar al término y luego cuando tocaremos el fondo no habrá otro medio que ir hacia arriba, porque ya al menos que vengas, compres una pala y sigas excavando, pero por el momento, a un momento dado habría que plantarse el estado real de nuestro país, que tiene cifra macroeconómica interesante. Es una bonita casa, pero hay muchas térmitas adentro y hay mucha corrupción adentro de nuestra institucionalidad y de la relación incestuosa entre el mundo empresarial y el mundo político. Corrupción que estaba bastante bien escondida, al parecer. ¿Cómo? Corrupción que estaba bastante bien escondida. Sí, porque... Inclusive para organismos internacionales. Sí, por supuesto, porque empezando hay que tomar cuenta del vecindario.
Y por otra parte, tomemos las instituciones básicas. Vecindario, hablemos Latinoamérica. Latinoamérica. Veamos también a nivel de las instituciones de base. La corrupción no es el administrativo ahí, no es la persona que no es el agente administrativo de base, no es el carabinero que regula, pero la corrupción existe a otro nivel. Yo el narcotráfico, cuando tú ves en Antofagasta cómo está aumentando la violencia de los crímenes, eso está directamente relacionado con el narcotráfico. Y yo creo que también ahí habría que investigar. No caer en la de sorpresa un día y decir, ah, mira, en realidad también estamos infiltrados a nivel de corrupción. Pero yo te digo, todos los grandes negocios, la imposibilidad de cambiar este sistema, eso resulta que debe haber un fuerte lobby al interior de que detienen el poder que se parece a corrupción. Corrupción es, por ejemplo, poner a un hijo en un cargo público. Y ahí pasamos de inmediato al caso Bachelet Cabal. Ahí es una falta de ética enorme, porque de los dos lados. Yo no entiendo cómo el hijo de Michelle Bachelet, teniendo un título de universidad privada por lo demás, si la coherencia de Michelle Bachelet ya nace de ahí. Te habla de educación gratis, bueno, nunca le defendió tanto, pero su hijo estaba en la Universidad del Desarrollo. Y ahí sacó un título de ciencia político. Y luego de ahí lo metieron en un grupo de negociación con Taiwán del Tratado de Libre Comercio. Ya empezando de ahí hay una incoherencia. Y luego le dan un puesto directivo al interior de la moneda. Es decir, ya acá éticamente eso no está correcto. Y luego que cuando se sabe que ella declara que no sabía que su hijo fue a pedir este préstamo, el hijo en sí debía plantearse debía plantearse éticamente si él, teniendo en consideración su cargo, podía ir a pedir ese préstamo. Es decir, no una relación de mamá a hijo. Ahí también era una relación de presidente de la República con uno de sus directivos. O sea, un personaje público. Absolutamente. Entonces, si el hijo no es capaz racionalmente de poner eso en tela de juicio antes de ir a ver al señor Luksich, yo creo que ahí es tan incoherente que no parece creíble. Y los antecedentes hablan que fue el día después de haber sido electa la presidenta Bachelet, existió esta reunión donde se solicitaron estos 6.500 millones de pesos que fueron aprobados en 24 horas, o sea, cualquier chileno quisiera un trámite así. Sí, pero por lo demás tengamos en consideración que este negocio se cerró, a pesar que se sepa. Es decir, el afán de la ganancia fue más importante que la moralidad. Entonces no podemos plantear estos términos en moralidad. Este problema debemos plantearlo en términos de legalidad, pero debe haber un remesón. Y yo creo que no podemos, la respuesta no puede venir del mismo sistema que está corrupto. Es absolutamente ilógico. Entonces, en momento hay que hacer un consenso sobre el estado de las cosas. El estado de las cosas dice que en realidad vivimos sobre una narrativa que decía que todo estaba bien y que no éramos un país corrupto. A esa narrativa hay que replanteársela. Y a mí me llama mucho la atención, Chile siempre estuvo relacionado con la historia internacional. Frei, en su elección en 1964, financiamiento por parte del clan Kennedy, 70-73, la relación de la UP con Cuba, con la Unión Soviética, que muchas veces se hablaba, 73, golpe de Estado, relación con Estados Unidos. A mí me gustaría, y hoy día, desde el retorno de la democracia, y en este periodo de crisis, de manera extraña, no se habla de relaciones internacionales. Y yo creo que a un momento dado igual tienen que manifestarse, porque esta crisis tampoco puede seguir. Yo creo que también los intereses externos, los actores externos que siempre intervinieron en Chile, yo creo que también a un momento dado van a intervenir acá. Ahora, ¿qué pasa con la moneda de oro? Que era Michelle Bachelet. Hoy por hoy, lamentablemente también se vio calculada su popularidad, porque bajó a casi el nivel del presidente Piñera. En popularidad, su desaprobación es tremenda, y muchos hablan de que fue el caso Cabal la gota que rebalsó el vaso. Bueno, ya venían de caída. Sí, por supuesto. Sí. Por eso digo, la gota fue Cabal. Sí, pero fue una gota gorda en todo caso. Michelle Bachelet, no soy yo que lo digo, lo dijo ayer Arratia, fue siempre una líder más mediática que política. Y de algún modo, permítame la expresión y con respeto con todo el mundo, su figura de mamá simpática bonachona le traigo mucho voto, y muchos votos femeninos. Y yo creo que eso, todo el mundo obvió considerar que Michelle Bachelet es una mujer política, es un político Michelle Bachelet. Y no es, por ende, una persona buena porque es mujer. Yo creo que hoy en día eso queda claro, que tenía intereses privados, personales, no muy bonitos, codiciosos, y yo creo que eso impactó mucho la opinión pública, porque se pensaba que Michelle Bachelet era, por ende, una persona buena, y yo creo que ahí pecábamos mucho de inocencia, mucha gente, en la opinión pública.
¿Le ayudaría, por ejemplo, un cambio de gabinete? Sí, yo digo que no cambiaría. Porque hay muchísimas formas de distracción, eso estamos claros. Pero ¿a quién serviría el cambio de gabinete? ¿Van a traer personajes nuevos en el gabinete? No, es traer la vieja guardia. La vieja guardia quizás piensa que ella está limpia porque la prescripción en cuanto al inicio de encuesta los concierne. Es decir, no se podría investigar sobre los hechos que ellos hicieron porque como es la vieja guardia, ellos ya quizás no participaron en este financiamiento desde 2009. Pero en sí, este sistema no nació en 2009. Este sistema es anterior. Es antiguo. Entonces, claro. no olvidemos que a inicios del año 2000 estaba el caso Mobgate. Entonces, de algún modo, la vieja guardia, moralmente, si no se puede comprobar legalmente, moralmente, también es cómplice de esto. Entonces, no tiene ninguna legitimidad en regresar. Yo te digo, hacer la misma receta con los mismos ingredientes, siempre vas a obtener el mismo plato. Es exactamente la solución que nos propone con un cambio de gabinete. La elección anticipada no es el espíritu de la ley. Si queremos salir del espíritu de la ley, entonces planteemos una nueva constitución. Porque acá quizás hay que hacer un reset de nuevo para empezar de cero. Claro. Entonces, por el momento, lo que yo digo es que debemos seguir acumulando las anomalías para llegar a un momento de colapso donde habrá un consenso, donde no podemos ir más allá. Por el momento, ni hasta la opinión pública se revela. La opinión pública lo que pasa es alucinante. Y todavía la opinión pública no sale a marchar a la calle, a caminar, a protestar, porque todavía está esperando, sin duda, algo de más ostentoso en cuanto a la disolución de este espíritu democrático para poder reaccionar. Cristian, antes de irnos, en las últimas cuentas CADEM, el 54% de los entrevistados aseguró que el gobierno de la presidenta se iba a recordar por el caso Cabal, sí, dejando atrás la reforma tributaria y la reforma educacional. Sí. Me imagino que la desesperación del gobierno para poder zafar de esto es tremenda, pero las posibilidades son muy limitadas. Yo creo que el gobierno actualmente está preocupado de cómo llegar al final de este mandato. No está viendo más allá y limitando los daños de la manera máxima, optimal. Yo creo que el gobierno está en una situación de urgencia. No hay visión a largo plazo, es todo a corto plazo. Yo creo que si la gente se recuerda de esto es porque básicamente es una crisis profunda y si no logra también a descifrarla, por lo menos la percibe. Ahora, que reacciones, falta todavía una etapa, pero por lo menos la está percibiendo y eso para mí no puedo decir que es una mala noticia. ¿Y la gente? Bueno, la gente tiene que tener conciencia que igual todo el discurso de que no votar da lo mismo, hay una parte de responsabilidad nosotros. Como lo dije en un reportaje, Maquiavelo indicaba en uno de sus libros que nosotros tenemos los dirigentes que merecemos. Yo creo que una letargía en cuanto a la política, la gente no se interesaba, no vigilaba, y el primer vigilante de los políticos, el primer fiscal, es el pueblo. Acá tenemos un caso, es un paroxismo, por ejemplo, en Antofagasta, que una persona que pierde la alcaldía, luego salga diputada, la Marcela Hernando. Significa que la gente no va a votar. Entonces, una perdedora, en menos de 6 meses se transforma en una ganadora. Ella retuvo algo de una lección de lo que sucedió, no lo creo, porque no hay una sanción. Debe haber sanción electoral. Cuando falta educación cívica, sí sirve la sanción. Y yo creo que acá el mundo político también estuvo mal acostumbrado y se aprovechó de la apatía del ciudadano común y corriente. Entonces también hay una parte de responsabilidad de la ciudadanía. Hay un cierto nivel de ignorancia también que se mantiene, yo creo que de manera intencional, un cierto hedonismo, una cierta pobreza cultural, pero al momento también le corresponde a la masa de despertarse. Y yo creo que por el momento, y aún más en Antofagasta, no se ha despertado. No, y lamentablemente me imagino que el porcentaje de votantes va a continuar bajando para las próximas elecciones y eso en definitiva se traduce en lo que tú justamente decíamos, los legisladores o las autoridades que se merecen el ejercicio de la democracia. Pero bueno, mira, hace poco hay niños que fueron a protestar, menores de edad, que fueron a protestar a Soquimich para indicarle que eran... Se tomaron el edificio. Se tomaron el edificio. Es decir, yo tengo mucha fe en la juventud, al fin y al cabo, por la inocencia, el ímpetu que tienen. Y yo creo que ellos ojalá se manifiesten en esta elección, en las próximas elecciones, porque a partir de 18 años eres un ciudadano de manera íntegra. Y yo creo que por ahí viene...
viene la solución, que desde la juventud no me queda otra que esperar, porque básicamente la política es la correlación de fuerza entre lo que están adentro y no quieren salir y lo que están afuera y quieren entrar. Tienen que tener mucho más fuerza lo que quieren entrar para poder votar lo que están adentro y que no quieren por ningún modo irse. Claro, la ciudadanía puede hacerlo. ¿Qué hacemos? Mira, se nos acaba el tiempo. Sí. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con Velasco y Ominami, que quieren entrar pero también fueron parte de las investigaciones? Es que Velasco, Ominami, o como por ejemplo el ex senador de acá que mencionaba, que dio una entrevista ayer en el Mercurio, toda esa gente estaba en el sistema. Marc Enrique Ominami nunca estuvo fuera del sistema. Él se creó gracias a la concertación y después en su actuar yo nunca vi que estaba fuera del sistema. Entonces, no, reitero, debe ser gente que nazca de la sociedad civil. No puedes más hacer la misma receta, nueva receta con los mismos ingredientes. Y yo creo que acá el despertar ciudadano todavía no ocurre a nivel de reacción, menos todavía a nivel de actor que proponer. Entonces hay que esperar un poco. Esto es una situación que va a madurar. No pensemos en corto plazo, pensemos en plazo mediano. Este es un proceso en el cual todavía le queda tiempo para llegar a su final. Claro, y sin duda vamos a seguir viendo consecuencias de lo que ha ocurrido en los últimos meses. Lo decíamos, el golpe mediático va a continuar. La tarea de dejar todo al descubierto, me imagino que no va a frenarse hasta que esto termine, o, lo comentamos también, alguien quede en prisión preventiva, por último. Lo que yo digo es que en todo caso todo esto no es una mala noticia. Si una persona, como se dice vulgarmente, no se iba de tarro, al igual que el caso Cabal, esto no se sabía. Yo creo que hoy día se sepa, es mejor. Una persona que no sabe es un peón, una persona informada es un ciudadano. Hoy en día se sabe, hay que actuar en consecuencia. Cristian Zamorano, te agradezco la visita. No, gracias. Muchas gracias, estimado, y por ser el primer invitado a esta nueva temporada de Línea Abierta. Le agradecemos a ustedes también por sintonizarse. Nos encontramos mañana, recuérdelo, de lunes a viernes de 20 a 21 horas, el Vox Populi Ciudadano, llamado Línea Abierta. Nos vemos, que estén bien. Antofagasta Televisión, con el gentil auspicio de Equifax, presentó Línea Abierta.